Dios les bendice, bienvenidos, un gusto de poder estar nuevamente en casa, compartir con los hermanos del ministerio, unos días también de aprender, de enseñar la palabra, de compartir. Nos va a hacer en verdad muy bien a todos recrearnos conforme a la palabra del Señor, ¿sí? En las jornadas que vamos a tener, hoy quiero dar una introducción como llave, para que luego sí podamos tener el fin de semana. Vamos a tratar de profundizar mucho más. El tema que quiero tocar es la vida de la iglesia, ¿sí? Y por más que haya muchas personas que digan que conocen la iglesia, Pablo trajo lo que es la iglesia como un misterio, ¿sí? Acuérdense en que él estuvo en el tercer cielo, donde vio cosas y oyó cosas que no les ha dado al hombre expresar. Entonces, no se conoce a la iglesia como debería ser. Lo que se conoce es la institución que se le llama iglesia, pero la iglesia, tanto como un misterio de Dios como un cuerpo, ¿sí?, de Cristo, es el misterio revelado por el apóstol Pablo, y no se puede conocer la iglesia hasta que no se conoce verdaderamente quién es Dios, ¿sí? Y muchos pasan por alto la materia más principal, que es lo que Dios dijo: conocedme, ¿sí? Gloria es el hombre en conocerme, y saber quién soy yo, ¿sí? Y el propósito es entender los misterios y algo tan precioso que es la iglesia de Jesucristo, porque necesitamos, más allá de aprender las doctrinas y aprender las profundidades reveladas en la palabra, necesitamos saber nosotros quién es el receptor o el recipiente de todas estas bendiciones, y es la iglesia. Entonces, desde hoy vamos a comenzar, y el fin de semana, que ya vamos a estar hablando con el pastor, de acuerdo a la disposición del lugar, para poder tener posiblemente viernes y sábado, ocuparemos 2 días, para dar como un seminario acerca de lo que es la vida de la iglesia, la palabra eclesiología, ¿sí? Pero principalmente quiero recordar algunos conceptos que algunos de ustedes ya lo vienen escuchando, lo vienen sabiendo, pero es bueno que vamos nosotros profundizando cada vez más acerca de esto, ¿sí? ¿Por qué es importante reivindicar o poder identificar qué es la iglesia o quién es la iglesia de Jesucristo? Porque en todo el universo, en todo lo creado por Dios, el único lugar que Dios determinó manifestar su vida, su gloria, su gracia, su favor, su misericordia, es en la iglesia, ¿sí? Entonces, hoy en día está muy mal gastado o mal utilizado el concepto de lo que es iglesia. Entonces vamos a tratar de ir profundizando un poquito a través de la Escritura, ¿sí? Primeramente me gustaría que usemos la Biblia para ir sacando en claro algunos conceptos que son muy, muy importantes, y que me gustaría que prestemos mucha atención en cuanto a esto, ¿sí? Así que voy a pedirle que tratemos de tomar nota, de escuchar, de memorizar, para que ustedes en su casa vayan y lo escudriñen, ¿sí? Porque muchas personas toman de la palabra de Dios simplemente como prédicas, y las prédicas no tienen mucha influencia en la vida de una persona, sino el adoctrinarse. Cuando uno se adoctrina, comienza a conocer mucho más y afirma su concepto en lo que cree. Si hablamos de prédicas, seguramente no se acuerda qué se predicó la semana pasada, porque ahí pasa esto, ¿no? Uno se olvida de que se predica, pero la doctrina no se olvida. Entonces uno tiene que adoctrinar y crecer en las doctrinas, ¿sí? Vamos a recordar algunos principios importantes para que podamos desarrollar un poquito el tema de introducción de esta noche, para que ya vamos avanzando en el concepto de lo que es la iglesia, ¿sí? Primeramente me gustaría que veamos los puntos contrarios, lo que hace mal el tema de no conocer o no entender favorablemente lo que es la iglesia, ¿sí? Vamos a ir primeramente a Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25.
¿Tenés, Horacio, para leerla allí? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muy bien. ¿Cuál es la orden o cuál es la exigencia principal? No dejen de congregarse. Yo voy a leer de versión textual hebraica, dice, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre. La costumbre es dejar de congregarse, no es la costumbre congregarse, ¿sí? Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Muchos tienen la costumbre de dejar de congregarse. Por lo tanto, lo que no es la iglesia son personas que van 2 meses a un lugar, 2 meses a otro, 4 meses a otro, 3 meses se quedan en la casa, 2 meses vuelven a otro lugar. Eso no es la iglesia, ¿sí? Están buscando una institución. Pero la iglesia de Cristo tiene mucho más profundo todavía. Dice que la iglesia de Cristo tiene característica de alentarse y de exhortarse. Dice, exhortándonos mucho más cuando vemos que aquel día se acerca. Los que no pertenecen a la iglesia de Cristo no esperan ningún día, solamente viven la realidad del momento. Hace poco he ministrado allá en Tucumán un diseño, y seguramente ya lo habrán visto, se llama Un cielo sin Dios. Muchos quieren un cielo sin Dios. Quieren un cielo de oro, de mar de cristal, de puertas preciosas, de perlas. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá condenación. Todas las cosas más hermosas, pero muchos parece que buscan la dádiva y no buscan a Dios. Porque no aman a Dios, aman al mundo, no obedecen a Dios, son rebeldes a sus palabras, no aman ni atesoran sus mandamientos, sino que los infringen todo el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿realmente quieren un cielo sin Dios? Muchos de los que están llamando que pertenecen a la iglesia. Entonces es muy importante no desconocer este principio. La característica es, no abandonen su propia congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Los que están presentes, ¿son conscientes de que aquel día se acerca? ¿Lo esperan? Yo lo espero. Para mí es el día más anhelado, es el día más deseado. Pero como todos nosotros hemos nacido del vientre de nuestra madre, nadie nació de un repollo, nadie vino por la cigüeña, ¿sí? Todos saben que hemos nacido por el canal más angosto, el canal uterino, ¿sí? Cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. La vida viene después del sufrimiento. La mamá cuando da a luz sufre y padece hasta que da a luz, pero cuando da a luz ya se olvida del dolor porque el gozo lo invade. La vida de tribulación de la iglesia es esperada en cualquier momento. La iglesia está vista por los ojos de Dios como que es necesario que padezcamos tribulaciones y pruebas muy fuertes por causa de Cristo, pero ese no es el final es glorioso, es algo que realmente nos alienta a seguir. Por eso que Jesús dijo que el camino angosto y estrecho parece que es difícil, imposible, pero ese conduce a la vida. Pareciera que es nuestro nacimiento, ¿no? El camino estrecho, angosto, por ese canal uterino, es donde nosotros salimos a la vida, ¿no? Pero el camino espacioso, ancho, sin compromiso, sin ningún tipo de inquietudes acerca si estaré haciendo las cosas bien o haciendo las cosas mal, es evidente que conduce a la pérdida, ¿no? A las perdiciones. Entonces, hoy en día, ustedes habrán visto de que se califica o se descalifica a las iglesias, instituciones por el éxito, ¿sí? Si están ustedes congregados en un lugar grande, espacioso, con aire acondicionado, con alfombra, con 2 o 3 servicios dominicales de multitudinarios, pareciera que si no reúne esos requisitos, es una iglesia fracasada, es una iglesia de garage, es una iglesia que no tiene ningún tipo de evidencia, ¿no? Pero bueno, fíjense en ustedes que Jesús piensa totalmente lo contrario. La iglesia, como es un misterio, va a ser revelada puntualmente y principalmente cuando se toque la trompeta final.
Jesús lo dijo eso en Mateo capítulo 24, después léanlo ustedes, que dijo que cuando sea el toque de la trompeta final, Él juntará a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra, y entonces Él mostrará a su iglesia santa, pura y sin mancha. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque me cuesta creer, me cuesta aceptar y me cuesta entender que hoy se llame iglesia lo que nosotros vemos y decimos que es iglesia. Porque en el siglo XXI está encabezando esa iglesia, que muchos dicen que es la iglesia de Cristo, está encabezando en el más alto nivel de corrupción que pueda haber. Cada vez hay más adulterio dentro de la iglesia, cada vez hay más fornicaciones, cada vez más chicas quedan embarazadas, cada vez hay más homosexualidad, cada vez hay más robo, cada vez hay más ocultismo, cada vez más hechicería. Entonces muchas personas dirán, no puede ser. Sí, hermano, el que es una persona que ama a Dios y conoce su palabra se da cuenta de que se está viviendo cosas verdaderamente peligrosas. Entonces, necesitamos aprender qué es la iglesia de Cristo, ¿sí? Otra característica que quiero resaltar es la siguiente. Cuando Jesús dijo 7 veces, reprochando en Mateo 23 a los fariseos como hipócrita, ¿sí? Entre una de las tantas cosas, no lo busquen a Mateo porque estoy dando una introducción, ¿sí? Entre una de las tantas cosas que Jesús dijo en Mateo 23, dijo, hipócritas, ustedes se la pasan colando el mosquito, pero ¿qué hacen? Se tragan el camello, ¿no? En otras palabras, la hipocresía de la religión o de la institución, lo único que hace es estar maximizando las cosas mínimas y reduciendo a nada las cosas potenciales. En otras palabras, esa iglesia que no es acorde a la voluntad del Padre, se la pasa tragando camellos y se pone a detenerse en miniaturas, cosas insignificantes. ¿Qué quiero decir con esto? Hebreos capítulo 5, versículo 11, es una dura exhortación del autor de la carta a los Hebreos en cuanto a lo que ya debería estar sucediendo, sin embargo no sucede. Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no el alimento sólido. Porque todo aquel que usa de la leche o participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, a los que por la práctica o por el uso de esa madurez, ¿qué tal? Tienen los sentidos ejercitados, dice la palabra, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Fíjense ustedes que acá hay una dura exhortación y vamos a tratar de ver un poquito esto. ¿Alguien tiene nueva versión internacional acá? ¿Nadie? Bueno, ¿sí? Si uno lee nueva versión internacional, el capítulo 5 de Hebreo, versículo 11, ¿la tenés allí? Léelo fuerte, por favor. Ahí nomás, ¿sí? Es mucho más fuerte lo que dice la versión. Lo que a usted le entra por un oído le sale por el otro. ¿Sabe quiénes son los que le entran las cosas por un oído y le sale por el otro? ¿Alguna vez te dijeron eso? ¿Sabe cuándo nos dijeron por lo general nosotros eso? Cuando íbamos a la escuela, ¿sí o no? Y cuando uno va a la escuela dice, pero te digo algo, te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Cuándo también nos dijeron eso? Las mamás. Las mamás por lo general dicen, a vos lo que te digo te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Por qué? Porque eso son evidencias de qué cosa, ¿sí? Esas son evidencias de qué cosa, evidencia de niñería, de chiquilinada. Ahora fíjense que la palabra dice, lo que a ustedes le entra por un oído, les sale por el otro. Haciendo referencia a qué? Puntualmente de que ya con esta altura, después de tanto tiempo, ustedes deberían ser ya maestros de la palabra, dice la carta a los Hebreos.
Pero no puedo profundizar más, decía el autor, porque ustedes, los que les digo, no lo valoran. Le entran por oído y le sale por el otro. Eso quiere decir que no retienen nada. Cuando alguien no retiene nada, es evidente de que la ignorancia está gobernando la vida de una persona. Por esa razón debemos nosotros practicar y llegar y alcanzar lo que es la madurez espiritual, que es para los que la practican, alcanzan el desarrollo, el ejercicio del discernimiento de espíritu en los 5 sentidos. Esos sentidos que están bien ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Pero dice la palabra, porque deberían ser ya maestros después de tanto tiempo. Bueno, saben, hermanos, si yo le pongo a Julio que lea un versículo de esa distancia, seguramente lo va a leer. Pero si yo le digo a Horacio que lea algo de esa distancia, no lo va a leer. ¿Por qué Julio puede ver con mucha claridad y Horacio no lo ve con mucha claridad? Por la distancia. Muy bien. Ustedes saben de que la doctrina de la iglesia fue establecida por Jesucristo y enseñada e impartida a sus apóstoles y confirmada con la llegada del Espíritu Santo, pero tenemos nosotros una gran desventaja. Nosotros tenemos una distancia de 2000 años. Entonces, lo que antes se veía con mucha más claridad, ahora se ve con mucha dificultad. Y cuando alguien no ve, tiene la tendencia o la habilidad natural de querer inventar cosas, ¿sí? A mí me parece que esto es así. Yo discierno que esto es así. Yo estoy recibiendo que esto es así. Pero cuando alguien se sale del punto principal de la doctrina de Cristo, y especialmente del misterio de la iglesia, cuando han pasado 2000 años, las prácticas, los métodos, las formas, las filosofías, los pensamientos, han ido empezando a encontrar lugar dentro de la iglesia. Y por esa razón es que ustedes se van a dar cuenta de que la iglesia de acá no se habla con la iglesia de allá. Y la iglesia de allá no se habla con la iglesia del frente. Y la iglesia del frente no se habla con la iglesia de allá. ¿Por qué? Porque están tan lejos de la doctrina bíblica de que lo que se hace es magnificar las pequeñeces que son para Dios y las hacen grandes camellos. Y eso es un problema. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para poner de acuerdo a 5 pastores de distintas congregaciones? ¿Cómo hacemos para poner de acuerdo a 5 congregaciones? Bueno, tengo entendido que todos tenemos el mismo Dios y que estaremos todos en el mismo lugar. La pregunta es, ¿todos tenemos el mismo Dios? ¿Todos tenemos la misma fe? ¿Todos tenemos el mismo espíritu? ¿Vamos todos al mismo lugar? Jesús puso una gran advertencia en Mateo capítulo 7, 21, cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Uno puede ser muy miembro de una iglesia, pero no ser miembro del cuerpo de Cristo. Y aquí comenzamos a tener un serio problema, porque el que es miembro de una iglesia puede estar en disensión con el pastor, puede no estar de acuerdo con la manera, con la forma, y puede ir de iglesia en iglesia, ¿sí? Hay algunos que van de boliche en boliche, otros van de iglesia en iglesia, ¿no? Pero no cambia mucho, solamente buscan la diversión y no el compromiso. Ahora fíjense en ustedes de que para poder ser miembros del cuerpo de Cristo, Pablo identifica la cabeza, y la cabeza es Cristo. El que quiera ser miembro del cuerpo de Cristo no puede hacer lo que quiera, sino que debe obedecer a la cabeza, que es Cristo. Si no, no es miembro del cuerpo. Entonces, ¿qué encontramos acá? De que llegar a ponerse de acuerdo para alcanzar ese discernimiento que nos pueda permitir estar todos en plenitud, en unanimidad, se requiere entender algunos principios, que quiero explicárselo quizás en forma rápida, pero profunda, y sé que ustedes lo van a entender muy bien. ¿Ustedes saben lo que es la inmanencia de Dios? La inmanencia de Dios y la trascendencia de Dios. Lo voy a explicar. Es fácil entenderlo, es simple. No es que son términos que no estamos acostumbrados a utilizarlo, pero no viene mal aprenderlo. ¿Qué es la inmanencia y qué es la trascendencia de Dios? La inmanencia de Dios hace referencia a los atributos de Dios que son
incomunicables. Ya voy a explicar qué es esto. Y la trascendencia son los atributos de Dios que son comunicables. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están acá son omnipresentes? Ninguno. ¿Qué significa ser omnipresente? Estar en todo lugar al mismo tiempo, ¿sí? ¿Quién es el único que es omnipresente? Dios. ¿Alguien más es omnipresente? No. ¿Satanás es omnipresente? No. El único que es omnipresente es Dios. Por lo tanto, ese es un atributo incomunicable porque le pertenece solamente a Dios. Eso se llama inmanencia de Dios, ¿sí? ¿Cuántos de los que están acá son omniscientes? Nadie. Porque el único que lo sabe todo, ¿quién es? Dios. Entonces, encontramos que hay atributos que pertenecen a Dios, únicamente a Dios. Eso es atributos incomunicables, esto es inmanencia de Dios. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los atributos comunicables de Dios o la trascendencia de Dios? Por ejemplo, ¿Dios es amor? Sí. ¿Nosotros, teniendo la vida de Cristo, podemos amar? Sí. Antes no podíamos, pero porque Cristo vino a mi vida, el que tiene el Hijo tiene la vida, Cristo es el amor, Él es amor, ahora yo puedo amar, ¿sí? Ahora, tenemos un atributo comunicable, el amor de Dios. Dios es justo, ¿sí o no? ¿Podemos nosotros vivir en justicia? ¿Podemos practicar la justicia? Sí. O sea que encontramos que hay atributos de Dios que sí lo ha transferido a sus hijos. Hay cosas que Él nos da a nosotros para que vivamos, porque somos partícipes de su naturaleza divina, pero los atributos de su inmanencia nunca nadie lo va a tener porque por eso es Dios. Él es único. ¿Se entiende? Y dice Isaías, y no hay otro Dios, y no hay nadie semejante a mí. Eso lo hace único. ¿Comprendieron todos? Muy bien. Entonces, cuando usted sepa de que hay cosas que Dios le ha dado como regalo por la nueva vida de Cristo, lo único que la iglesia ha recibido son los atributos comunicables de Dios, son los atributos trascendentes de Dios. Entonces, antes no podíamos amar, ahora podemos amar. Antes éramos injustos, ahora podemos practicar la justicia. Antes éramos pecadores, ahora somos justos. Antes éramos impuros, ahora somos santos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la iglesia de Cristo tiene características visibles de los atributos de Dios. Entonces, cualquiera que diga que pertenece a la iglesia de Cristo y es un rebelde, desobediente, impuro, empezamos a ver que por lo menos ese que está ahí, aunque se congregue en un lugar, no pertenece a la iglesia de Cristo. Pero, como no es nuestra tarea decir quién es y quién no lo es, porque no lo sabemos, Jesús habló muy claramente acerca de esto y lo voy a tocar enseguida. ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien. ¿Por qué necesitamos aprender qué es la iglesia de Cristo? Primero, para saber si yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Si usted pertenece a la iglesia de Cristo, ¿sí? Y tiene convicción de que pertenece a la iglesia de Cristo, prepárese porque pronto Cristo viene a buscarte. Amén. Pero únicamente se va a la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, como dice la Biblia, es la esposa del Cordero. ¿Sí? Hay muchos que creen que, pertenecen a la institución. Figuran en listas, en ficheros, en cuantas cosas más. Pero en el libro de la vida dice, acá no figura. Entonces empezamos a tener una gran necesidad de practicar algo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, haciendo referencia a esto, el versículo 12 que hemos leído de Hebreos capítulo 5 dice: después de tanto tiempo tenéis necesidad de que alguien os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis venido a ser tales que necesitan leche y no alimento sólido. Por ejemplo, dentro de la vida de Dios, en su soberanía, encontramos doctrinas. ¿Qué son doctrinas? Conjunto de enseñanzas. Las enseñanzas que pertenecen a Dios son para que nosotros crezcamos en conocimiento de Él. Ahora, dentro de las doctrinas encontramos doctrinas que son absolutas y soberanas de parte de Dios, y hay doctrinas que son generales,
O sea, que muchas personas pueden vivirlas y practicarlas. Por ejemplo, ustedes saben que hay iglesias que las mujeres usan velo en la cabeza, ¿sí o no? Hay otras que no. Hay iglesias que las mujeres no pueden usar pantalón, tienen que usar falda. Hay otras iglesias que los varones pueden tomar vino, otras no. Hay otros que comen morcilla, otros no. Hay una que se le permite a la mujer pintarse con cosméticos, otra no, ni siquiera usar tintura. Entonces usted va a encontrar mujeres con pelos largos, con las canas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son maneras de hacer las cosas. Hay otros que pueden tomar café, otros no toman café. Hay otros que pueden donar sangre, otros no donan sangre. Ahora, fíjense ustedes que si tratamos de poner de acuerdo a las congregaciones o a las iglesias con puntos de doctrinas generales, jamás vamos a poner de acuerdo a nadie. ¿Sí o no? Hay iglesias que creen que el arrebatamiento es antes de la tribulación, otras durante la tribulación, otras después de la tribulación y otras que no va a haber arrebatamiento. Tenemos un problema. ¿Cómo hacemos para que se pongan de acuerdo? Tenemos muchas cosas. Hay iglesias que dicen que la Trinidad existe, hay otras que son dos, hay otras que es solo Jesús. ¿Sí o no? Hay otros que bautizan a niños, otros que bautizan a grandes, otros que bautizan a los muertos. Hay otros, y van a encontrar infinidades. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cómo hacemos para poner de acuerdo? Porque si hacemos un censo, salimos a preguntar aquí en Ingeniero Bunge nomás, a toda la iglesia, ¿ustedes se van al cielo? ¿Qué le van a decir cada una? Claro que me voy al cielo. Muy bien. ¿Qué punto de acuerdo tenemos? ¿Qué punto nos unen? ¿Qué cosas bíblicamente podemos decir tenemos acuerdo? Porque si nos ponemos a ver acá en un territorio puede haber gente que tenga estas características. Quienes comen morcilla, quienes no comen morcilla, quienes toman vino, quienes no toman vino, quienes ven la tele, no ven la tele. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo hacemos? Muy bien. Hay doctrinas que son absolutas, que no se discuten. Hay doctrinas que no se pueden discutir. Por ejemplo, ¿alguien puede discutir que Dios es espíritu? No. Por más que el hermano coma morcilla, el otro no coma morcilla, los dos están de acuerdo que Dios es espíritu. ¿Sí o no? ¿Alguien está de acuerdo de que somos salvos por obras? No. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. Muy bien. Si la iglesia sabe que somos salvos por gracia y por medio de la fe, tampoco discutimos eso. ¿Sí o no? Claro que sí. Muy bien. ¿Alguien puede discutir de que el Espíritu Santo vino en Pentecostés y llenó y habitó la vida del cristiano? No. Sin embargo, esos son puntos que no se los toca, no se discute. ¿Sí o no? No se discute eso. ¿Alguien puede discutir acerca de la eternidad que vamos a recibir cuando Cristo venga? No. Todo el mundo espera que Cristo venga para que nos vayamos a vivir al cielo, ¿no es cierto? Muy bien, pero esos son temas silenciados. No se tocan. ¿Dónde peleamos? Si el hermano come morcilla. ¿Dónde peleamos? Si el hermano ve la tele. ¿Dónde peleamos? Si el hermano usa falda. Y estamos peleando en eso. Y ahí es donde Satanás gana ventaja. Porque no nos ponemos a ver que la iglesia de Cristo tiene cosas muy importantes en la cual debemos nosotros, primeramente, entender qué es lo que la Biblia nos dice y cómo comportarnos y cómo vivir. Aún aquí, dentro del ministerio GES, puede haber hermanos que no están de acuerdo en algunas cosas, disienten, ¿sí? Pablo tenía una iglesia que peleaban todo el tiempo. Pero ¿él qué dijo? Vamos a ver qué dijo Pablo. Vamos a Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice: yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con el que fuiste llamado, con toda ¿cómo? Humildad y mansedumbre. ¿Qué debemos hacer con el hermano? ¿Qué dice? Soportándonos. Pablo tiene que emplear la palabra, bueno, ámense. Sí, lo amo. Bueno, ahora sopórtense. Sí, porque
Vivimos en un tiempo donde es muy difícil ejercer disciplina dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si alguien se enoja con el hermano y uno quiere disciplinar, ¿sabe qué hace? Oh, yo me voy a la iglesia de otra cuadra. Y la iglesia de otra cuadra es Gardel, ¿no es cierto? Lo hacen ministrar, lo hacen predicar, ya lo ungen, le echan aceite, ya es apóstol, profeta, querubín, de todo. Entonces, ¿qué encontramos acá? De que el capricho de la gente ha sido complacido por lo que su carne buscaba y nunca aceptó la disciplina. Entonces, ¿qué encontramos? Pablo dice, no se vaya, sopórtense. Si están teniendo disensión entre hermanos, si yo no estoy de acuerdo que el hermano está comiendo morcilla, ¿por qué está comiendo morcilla el hermano y yo no como morcilla? Y van a pelear toda la noche por si come morcilla o no. ¿Sabe qué dice Pablo? Dice, sopórtense, ¿con qué dice? Longanimidad. ¿Sabe lo que es la longanimidad? Eso es un atributo comunicable de parte de Dios. La longanimidad es el atributo de Dios de soportar la provocación. Saben que nosotros todos los días lo provocamos a Dios, ¿no es cierto? Queriendo o no queriendo, pero lo provocamos todos los días a Dios. Porque nuestra naturaleza todavía no ha sido glorificada. Entonces, todos los días, el Padre ve la sangre de Jesucristo sobre nosotros y aplaca su ira. Por eso fue el propiciatorio, el propicio de nuestros pecados, ¿sí? Aplacó la ira del Padre. Pero el Padre sabe de que aún nosotros no hemos sido glorificados. Entonces, todos los días nosotros provocamos la ira de Dios en el sentido de que aún no hemos sido glorificados, y la longanimidad es un atributo de Dios mismo de soportar la provocación. Va mucho más allá de la paciencia, es soportar la capacidad de Dios. Ese atributo es comunicable, te lo he dado a vos, ¿sí? ¿Saben cuántas veces somos provocados a explotar? A salir de la santidad, a sacarnos la aureola y a remangarnos un poquito y agarrarnos allí con el hermano permanentemente. Entonces, el trato, ¿cómo le va? El trato es el siguiente. Debemos entender nosotros de que Pablo nos dice que nosotros nos debemos soportar los unos a los otros, pero con el atributo de la longanimidad de Dios, diciendo, hermano, yo no quiero estar mal con vos porque somos hermanos. Más allá de que haya cosas que tengamos diferencia. Ustedes saben que Jesús tenía una iglesia de 12 miembros nada más, ¿no? ¿Sí o no? Y esos 12 se llevaban mal. ¿Sí? Ya le expliqué a ustedes que esa santa cena de la última noche no tuvo nada de santa esa noche, ¿no? Se agarraron, se discutieron, uno lo estaba por traicionar, otro estaba por negar, ya Pedro agarraba la espada, o sea, no tuvo nada de santa esa noche. Y terminaron con la muerte de Jesús. Pero fíjense ustedes que acá Pablo dice que tenemos que tener longanimidad. Y en eso dice el versículo 3 diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos queridos del Ministerio GES de Buenos Aires, deben entender lo siguiente, que en estos tiempos peligrosos que se vive en todo el mundo, la iglesia debe estar pronta, solícito es dispuesto con rapidez a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. ¿Me está entendiendo? Nosotros somos llamados ¿a qué? A edificarnos los unos a los otros en el vínculo de la paz. Hay cosas que no se entienden, no murmure. Hay cosas que no queda de acuerdo, no chismorree por allí. No esté haciendo usted la tarea que Satanás dice, usted la hace mejor que yo, así que sigan así. No se den lugar, ni le den lugar a su carne. La Biblia nos enseña claramente que qué tenemos que hacer. Entonces, si pudiésemos reunirnos todas las congregaciones y que ninguna se pone de acuerdo por sus prácticas, deberíamos ver qué cosas nos unen. Y por lo menos tener en cuenta que Pablo nos muestra 7 principios para estar de acuerdo. Veamos lo que dice el capítulo 4 de Efesios, versículo 4. ¿Qué dice? Un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo, porque hay un solo Señor, un solo Cristo. Amén. Ahora, todos pertenecemos a ese cuerpo. Un solo cuerpo. Si hay un solo cuerpo, debe ser que hay una sola cabeza. ¿Sí o no? ¿Y la cabeza quién es? Cristo. Si Cristo es tu Señor, es mi Señor. Si Cristo es tu cabeza, somos miembros del mismo cuerpo. Más allá de que uses mantilla o no uses mantilla, más allá de que uses falda o uses pantalones, no importa.
Esos son doctrinas generales. Las doctrinas absolutas son indiscutibles y ahí es donde encontramos el punto del acuerdo. Ahora dice la palabra, un solo cuerpo y un solo espíritu. Tenemos un solo espíritu. Quiero aclarar algo que es muy importante. Cuando Pablo escribe su carta a los Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice, procura con diligencia presentarte tus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. ¿Sabe lo que significa culto racional? Algo hecho con entendimiento. La razón no queda ajena. Y eso debemos entenderla. ¿Por qué? Pablo en Efesios hace referencia de que tengamos un mismo espíritu. Pero ¿qué pasa? Cuando Pablo exhorta diciendo, no os embriaguéis con vino, porque hay disolución, sino más bien sed lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe a qué hace referencia, hermanos? Como había tanta influencia de los griegos, de la mitología griega, muchos de los que entraban en oráculos de adivinación o vida espiritual, ¿saben qué hacían? Para invocar sus fuerzas espirituales, se pegaban unas curderis de aquellas, ¿no? Tomaban mucho vino, de tal manera de anular la razón y quedar totalmente entregado a las sensaciones de las emociones. Obviamente que los espíritus inmundos tomaban lugar para hacer que digan, profeticen o hagan expresiones extrañas. Pablo dice, si ustedes quieren tener comunión con Dios, no necesitan emborracharse y quedar ajenos de su conciencia. Ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no opera en la inconsciencia de la persona. El Espíritu Santo opera en la conciencia de la persona. Mira, hermano, yo estuve en lugares donde hay gente que entra en un trance peligroso y gira y grita y está en un estado inconsciente. Y le decís, ¿qué es lo que te pasó? No sé, me tomó el Espíritu. Hermanos, seguro que lo tomó el Espíritu, pero el Espíritu Santo no lo hizo, porque el Espíritu Santo no opera en la inconsciencia de la persona. Porque nuestro culto es racional. Debo entender lo que canto, lo que hablo, lo que ministro en todo tiempo. ¿Por qué? Porque la tarea del Espíritu es traer y devolver el estado de conciencia. Nabucodonosor, después que estuvo 7 años comiendo como bestia en el campo, dice, hasta que mi razón fue de vuelta, comprendí quién era el Altísimo. Lo mismo que el hijo pródigo, que cuando estaba por comer comida de cerdo, volviendo en sí, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Dios no actúa en la inconsciencia de la persona. Dios actúa especialmente por el Espíritu en la manera de que usted entienda lo que está haciendo. Entienda a qué Dios adora, a qué Dios le sirve, quién es tu Señor, qué es el reino, cuáles son las leyes, cuáles son los mandatos, cuáles son los estatutos del reino. Por eso es que la iglesia de Jesucristo tiene características de personas gobernadas por el Espíritu Santo de Dios y que esa realidad no se la ve habitualmente. ¿Se está entendiendo? Muy bien, entonces si tenemos un mismo espíritu, todos tenemos que entender claramente los planes de Dios. Él dijo, preguntadme por las cosas venideras, preguntadme acerca de sus hijos. El Señor no va a guardar ninguno de sus secretos, Él los revela, pero Él dice, buscadme. Y eso es una actitud consciente. Entonces tenemos acá primeramente un cuerpo, segundo, un espíritu, como también fuimos llamados a una misma esperanza. Ya tenemos 3 puntos. ¿Tenemos la misma esperanza? Bueno, acá deberíamos empezar a preguntarnos, ¿cuál es tu esperanza? Y bueno, mi esperanza es tener una casa. Y otro, ¿cuál es tu esperanza? Y mi esperanza es que River ascienda a la A. Y otro, mi esperanza es ganar una buena plata y tener un buen pasar. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? Si preguntamos dentro de la iglesia, ¿cuál es la esperanza de la iglesia? Y yo tengo una esperanza de que mi familia se convierta. Hermanos, la única esperanza que tiene la iglesia, y perdónenme que no ponga otras prioridades porque no existe, la única esperanza que tiene la iglesia de Jesucristo es que Cristo vuelva por su iglesia. No hay otra. Porque nosotros esperamos, como la creación entera gime esperando la manifestación de la gloria de Dios. Porque cuando Cristo venga, seremos transformados a su gloria. Seremos tal cual como Él es. Y todos nosotros seremos transformados, glorificados. Los verdaderos hijos de Dios no esperan otra cosa más que la glorificación. Por eso es que se santifican. Por eso es que la santidad cuesta. Por eso es que cuesta la perseverancia, cuesta la integridad. Porque todos los días estamos
siendo atacados por un mundo que gobierna el reino de las tinieblas, que el príncipe de las tinieblas está cada día más patentando sus derechos. Ustedes van a ver, todas las legislaciones humanas son contrarias a Dios. Y estamos en lo peor, en la gran señal más evidente de que Cristo viene pronto, el tiempo de la apostasía, el tiempo de que muchos que decían que Cristo era su Señor están volviéndose y prefiriendo las cosas del mundo. Hay muchos que ya están llamando bueno a lo malo y a lo malo le están llamando bueno. Cuidado, porque esas son evidencias de los que no pertenecen a la iglesia. ¿Cuál es la evidencia de los hijos de Dios? Los que perseveran en la palabra de Dios. Los que no dejan pasar ni una tilde ni una jota sin querer guardarla y cumplirla delante de los ojos de Dios. Entonces, iglesia no es reunirse para satisfacer mis caprichos. Señor, dame esto y te pido y te pido y te pido y dame, dame, dame. Hermanos, la iglesia viene a honrar, la iglesia viene a obedecer, la iglesia viene a adorar, entendiendo que el sacrificio de Cristo fue inmerecido para nosotros, pero por su gracia y su misericordia nos rescató, porque nosotros habíamos nacido condenados en nuestros delitos y pecados, pero Cristo te salvó por su gracia y su misericordia. Entonces, vemos acá de que encontramos un cuerpo, ¿qué más será? Un espíritu, una esperanza. Y ahora encontramos un solo Señor, un Kyrios, un solo que te gobierna. Si Cristo no es tu Señor, tampoco es ¿qué? Tampoco es tu Salvador. Si Cristo no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. ¿Querés recibir a Cristo como tu Salvador? Preguntan muchos. Amén. Pero nunca le dijeron si están dispuestos a obedecer toda la eternidad. Porque para ser Salvador, primero es Señor, primero es gobernante, primero es jefe absoluto, rey soberano. Y muchos quieren un cielo sin Dios, porque quieren la salvación, quieren las dádivas, quieren los regalos, las bendiciones, las prosperidades, los milagros. Y ahí usan la iglesia para grabar su CD, para escribir su libro, para salir la tapa de diarios y revistas, para grabar su película, para tener su bestseller, para tener su templo multitudinario, para que lo llamen apóstol, profeta, Señor. Pero ¿es Cristo tu Señor? Cristo, cuando estuvo en la tierra, sanó, liberó, resucitó muertos, echó fuera demonios, enseñó, predicó las verdades del reino. Pero cuando fue esclavizado por Judas, vendido por 30 monedas de plata, Él no volvió a hablar, no volvió a predicar, no volvió a sanar a nadie. No hizo ningún milagro más. No hizo ninguna otra cosa más que ir a la cruz y morir como un cordero llevado al matadero. Hazte esta pregunta: ¿es Cristo tu Señor o es Cristo tu esclavo? Porque a veces vos lo tenés a Cristo como tu esclavo. Señor, bendecime, prosperame, mirá lo que me pasa. ¿Y por qué, Señor, esto? ¿Y por qué aquello? Y la pregunta es, ¿te has puesto a pensar si a un rey le harías alguna pregunta? ¿Que acaso no es un rey soberano? ¿Que acaso no es un rey el que puede decir qué hacer y qué no hacer con tu vida? Amados hermanos, nosotros los latinos, los argentinos, tenemos un gran problema. Nosotros no sabemos ni tenemos cultura monárquica, no sabemos lo que es vivir en un reino. Estamos acostumbrados a la libertad o al libertinaje de la democracia, porque tenemos un país inmaduro en democracia, pero cada uno hace lo que quiera. Sin embargo, no podemos entender el gobierno del reino porque no tenemos cultura monárquica. Entonces se nos complica mucho más. Y creemos que Dios es el genio de la lámpara, que Él está para satisfacer mis deseos y para socorrerme ya lo que necesito. Y sacamos versículos fuera de contexto y subrayamos la Biblia con versículos que nos gustan a nosotros. Y todo lo que sea tocante a mi bendición yo lo subrayo. Pero jamás he subrayado todas las cosas que pertenecen a su legalidad. El alma que pecar morirá, no lo tenés subrayado. Deuteronomio 7:10, Dios no se demora en darle en persona el pago a aquellos que le aborrecen. No lo tienen subrayado ese tipo de versículos. ¿Por qué? Porque esos son versículos que no me gustan. Más me gusta todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O llama a mí, yo te responderé. Y empezamos a tener muchos de la Biblia extraídos fuera del contexto, versículos que a mi alma le gusta. La pregunta ¿es esa la iglesia que Cristo viene a buscar? No. Tiene otra característica.
Por eso es que yo quiero enseñar este fin de semana detalladamente lo que es vivir la vida de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes integran la iglesia de Cristo? ¿Saben, hermanos? Los que están bañados por la sangre del Cordero están impregnados de la fragancia de Cristo. Hay mucha gente que tiene un olor a carne impresionante. Y es triste decirlo, pero sus pecados son patentes y notorios delante de los ojos de Dios y empezaron ya a manifestarse delante de los ojos de la congregación. Ya no se lo puede ocultar. Esa apatía que es antesala a la apostasía se está viendo en muchos lugares. Muchos que dicen, yo no sé por qué estoy frío, no leo la Biblia, no oro. Claro, hermanos, es evidencia de que aún no ha sido regenerado, que no ha sido convertido. Y apúrese a buscar el arrepentimiento y la salvación de parte de Dios, porque el tiempo se está terminando. Estamos en los últimos granitos de arena del reloj profético de Dios. El que no ama a Dios no ha conocido al Padre, dice la Escritura. ¿Quiere leer un versículo para que empiece a entender la seriedad que tiene la iglesia de Cristo? Vamos a ver, ya volvemos aquí a Efesios, vamos a ver la segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan, tiene un solo capítulo. ¿Qué dice el versículo 9? Segunda carta de Juan, versículo 9. Fuerte oración. Cualquiera que pretenda ir más allá de lo que Cristo enseñó no tiene a Dios, pero el que permanece en esa enseñanza tiene al Padre y también al Hijo. ¿Quién tiene Reina Valera? Fuerte. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, tiene al Padre y también al Hijo. ¿Ustedes ven juntamente conmigo la contundencia de ese versículo? Dice, cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y si alguien no tiene a Dios, está condenado al fuego del infierno eterno. ¿Me entiende? Pero dice acá, el que permanece en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Ahora fíjense ustedes que dice cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Cualquiera. Cualquiera. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice el versículo 8, hermana? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis las cosas en que hemos trabajado, sino que recibáis abundante recompensa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Mírense a ustedes mismos. Jesús dijo, dejen de mirarle la paja del ojo de tu hermano y ustedes tienen una viga en su propio ojo. Vio que tenemos tendencia a decir, ay, llegó el hermano, mirá lo que hace, mirá cómo se viste, mirá al hermano que... ¿Escuchaste lo que dijo? Estamos todo el tiempo mirando a otros. Y usted se examina, usted mira por usted mismo, pone a prueba su fe. Es para meditarlo. Alguien que busque 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice. ¿Alguna vez se han puesto a pensar, verdaderamente soy un hijo de Dios? ¿Estoy en la fe? ¿Cómo puedo saber si yo pertenezco a la iglesia de Cristo? ¿Porque voy los domingos y los jueves o los miércoles a tal lugar? No. ¿Porque diezmo fielmente? No. ¿Porque predico su palabra? No. ¿Porque echo fuera a los demonios? No. Jesús dijo, no los conozco. Pero Señor, si en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, hicimos esto y aquello. No los conozco. No hicieron la voluntad de mi Padre.
dice la Escritura. Y por esa razón empezamos a ver con mucha claridad que es necesario ponerse a prueba, examinarse, para saber si están en la fe. Y dice el apóstol, ¿acaso no se dan cuenta que Cristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Aprendimos hace poco en la conferencia que tuvimos en Tucumán, que así como está la doctrina de la elección, está la doctrina de la reprobación. Hay quienes son escogidos para salvación y hay quienes han sido reprobados por Dios antes de que el mundo exista. Y la pregunta es, si soy un escogido de Dios, el fruto del Espíritu se tiene que manifestar en mí. Pero si soy un reprobado, probablemente ni siquiera me doy cuenta de que estoy ofendiendo a Dios. Porque aquel que no ha sido regenerado sigue amando el pecado, sigue amando al mundo y las cosas que están en el mundo, sigue amando las tinieblas, no tiene freno su lengua, no refrena su lengua se inflama y se contamina en el infierno y quema toda la rueda de la creación, y empezamos a tener evidencia de que no son regenerados. Porque ¿saben quién es el único que controla las lenguas de los 120 que estaban en el aposento alto? El Espíritu Santo. No les preguntó si querían hablar otras lenguas. El Espíritu Santo tomó dominio de las lenguas. ¿Lo entiende? Si usted no puede refrenar sus lenguas y sigue maldiciendo, y sigue blasfemando, y sigue chismeando, y sigue murmurando, y sigue haciendo tantas cosas, déjeme decirle que debería examinarse si usted está en la fe o no. Porque puede ser miembro activo y vitalicio de una congregación o una institución que se llama iglesia. Pero puede ser que acá en esta noche haya personas que el Padre no los conoce. Y si alguien no es aprobado por el Padre, tenemos un serio conflicto. Judas. ¿Querés leerlo fuerte? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con esas personas? El versículo 3 lo dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay que contender ardientemente, con mucha pasión, en la fe, sobre los principios doctrinales de la Biblia. Muchos no lo conocen, ni siquiera saben. Creen que ser salvo es repetir una oración y decir, me voy al cielo porque yo repetí una oración. Hermano, ni siquiera esa oración figura en la Biblia. Ser salvo es una actitud y es una muestra, una expresión de amor de parte de Dios cuando Él te ha dado el arrepentimiento para convertirte y la fe para creer. Si alguien no recibe el arrepentimiento de parte de Dios, lo demás es simplemente una cuestión de conciencia. Pasan personas por acá que seguramente ha hecho algo y sabe que está mal porque su conciencia le dice. ¿Sí o no? El que se está drogando sabe que está haciendo mal. El que está robando sabe que está haciendo lo malo. El que está cometiendo adulterio en un prostíbulo sabe que está haciendo lo malo delante de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es que sabe? Porque la ley de Dios está escrita en el corazón y en la mente de todos los hombres. Pero ¿qué es lo que sucede cuando sabe que están mal? Tienen cargo de conciencia, tienen culpa. Pero Dios no lo lleva por el Espíritu Santo a ir a ahorcarse o a pegarse un tiro. ¿Me está entendiendo? Cuando el arrepentimiento viene de parte de Dios, esa persona va a buscar a la cruz del Calvario y a decir, necesito un Salvador. Necesito un Salvador. Necesito que alguien sea propicio a mí, que soy un pecador. Necesito que alguien cubra mi iniquidad. Necesito que alguien delante del Padre sea justicia de Dios para mí, porque yo estoy condenado. Eso no se habla en la iglesia. Entonces muchos creen que pueden llegar a ser grandes simplemente porque tienen un poco más de conocimiento. Y hermanos, si que alguien quiere tener más conocimiento, déjeme decirle que Satanás tenía tanto conocimiento de la Biblia que tentó nada más y nada menos que a Jesucristo mismo en el desierto con la Biblia. Escrito está, le dijo Satanás, le citó el Salmo 90, ¿no? El 91, perdón. Escrito está, le dice. Salta, Dios mandará a sus ángeles. Le estaba hablando al mismo Jesús. Hay algunas ventajas que Satanás tiene, ¿no?
Él ya estuvo en el cielo, nosotros no. Él ya conoce la jerarquía del cielo, nosotros no. Él tiene más años en la tierra que nosotros. Ya la conoce, ¿no? También conoce la Biblia. La Biblia lo denuncia como que Satanás se disfraza como un ángel de luz y puede engañar a quien quiera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ¿qué punto nos pone de acuerdo? Tenemos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, ¿qué más? Un Señor. Vamos a ir a Efesios 4. ¿Vamos bien hasta acá? ¿A cuánto el Señor le está trayendo convicción en el espíritu? ¿A cuánto le está haciendo pensar un poquito? La idea es que usted pueda evaluar delante del Señor su vida. Efesios 4 dijimos que tenemos un cuerpo, un espíritu, una esperanza y un solo Señor. Y también dice una fe. Una fe. La fe que viene de Cristo. La fe que proviene del Señor. La fe que salva. El hombre natural tiene fe natural, pero esa fe natural no le ayuda. Hay gente que tiene fe en el Gauchito Gil, hay gente que tiene fe en San la Muerte, en la de Satanudo, en Krishna, en Buda, en Mahoma. Hay gente que se inmola y se hace matar por su fe. Los satanistas tienen fe, por eso es que sacrifican hasta sus propios hijos. Pero esa no es la fe que salva. Ustedes han aplicado fe natural para venir y sentarse y no se han fijado si la silla estaba rota o no. Vinieron y se sentaron. Pero les aseguro que si se sentaban y se caían, lo primero que iban a hacer la próxima reunión era fijarse bien cómo está la silla, ¿sí o no? Se le terminó la fe. Ya no confía más. Porque no es esa la fe que nos salva. La fe que salva no pertenece a este mundo. La fe que nos salva es un regalo que viene de Dios. Para aquellos a quien Dios ha escogido. Si usted es un vaso escogido para salvación, Dios te da la fe como un regalo, como un don, y el arrepentimiento, para que entonces tengas las herramientas suficientes para llegar a Cristo y ser transformado. Una fe. Una fe. Y como la fe viene de parte de Dios, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, es suficiente. Porque es de Dios. Nuestra fe necesitamos una fe grande. Señor, auméntame la fe. A veces hay cristianos que oran así: Señor, auméntame más la fe. Amados hermanos, usted puede tener una fe tamaño del Himalaya, pero mientras sea fe natural no le va a alcanzar para nada. Pero si es la fe que viene de parte de Dios, por más que sea como un grano de mostaza, es suficiente para que usted le dé la orden a una montaña que se tire al mar y se va a tirar al mar. ¿Me está entendiendo? Porque la fe de Dios, por más pequeño que sea, gigante, es grande. Es suficiente como para que usted y a mí, que estamos condenados para siempre en el infierno, seamos trasladados de la oscuridad a la luz admirable de Jesucristo. Esa es la fe. Tenemos una fe en común. Número 1, ¿cuál era? Un solo cuerpo. Un solo, una esperanza. Un Señor, una fe. Mire, ya tenemos 5 puntos para ponernos de acuerdo. Y capaz que el hermano come morcilla y el otro no. ¿Se dan cuenta? Rudimentos no. Altura, madurez, alcance y madurez espiritual. ¿Saben cuánta gente se la pasa peleando dentro de una iglesia en cosas de niñería? Ver a 2 niñitos peleando por el autito es comprensible. Pero ver 2 adultos peleando por un auto, uno de los 2 es el dueño, el otro no es el dueño. Eso es cosa seria, ¿sí o no? Aquí nos damos cuenta de que la niñería que condena la Biblia y que inhabilita, llamando que es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, es la evidencia porque un niño no valora ni tiene valor de las cosas. Ya le expliqué a usted esto, hermano. Si a esa niña que está allí comiendo una hermosa papa frita, la pongo delante mío acá, y de una mano le doy un chocolate bien grande, y del otro la mano tengo un lingote de oro, ¿qué cree que va a escoger la niña?
El chocolate. ¿Y la madre? ¿Por qué la madre dice, bueno, si yo agarro ese le compro a la fábrica? ¿Por qué? Porque la madre sabe el valor que tiene. Un niño no sabe el valor que tiene. Como la iglesia se ha transformado en un orfanato espiritual, la iglesia está llena de niños. Por eso pelean. Si le dan el púlpito, si no le dan el púlpito, si van a cantar el domingo, no van a cantar, si van a tener un número especial, un número espacial, cuántas cosas, ¿no? Pelean todo el tiempo entre la iglesia. Niños, niños, niños. Y esa es la iglesia inmadura, la iglesia que a Dios no le interesa. Dios quiere una iglesia que sepa el valor que tiene. Jesús dijo, hasta que ustedes no se valoren, nunca van a entender el amor que tiene el Padre. ¿Ven las aves de los cielos? Nadie les da de comer, pero mi Padre las alimenta. ¿Ven las flores del campo? Nadie las viste, mi Padre las viste. ¿No valen ustedes mucho más que los aves y que las plantas? ¿No saben el valor que ustedes tienen? Eso está diciendo Cristo. ¿No reconocen que yo di mi vida por ustedes? Ese es el valor que tiene tu vida. Entonces fíjense en ustedes. Un niño no tiene sentido del valor. ¿Sí o no? ¿Alguna vez perdió 100 pesos en la calle? No llegó todavía a tener 100 pesos todavía. Pero duele, ¿no? Perder un alto valor. ¿Sí? A lo mejor el niño no se da cuenta de lo que perdió. Capaz que dice, mamá, me encontré una moneda de 10 centavos. Y viene contento. Pero acaba de perder un billete de 100 pesos. Y a lo mejor no se da cuenta del valor. ¿Sí o no? En la iglesia se necesita madurez. En la iglesia se necesita personas que puedan entender principalmente qué es tener una sola fe. El valor que es tener la fe de Jesucristo. Por esa razón, analicemos. ¿Somos personas que estamos calificando para ser miembros de la iglesia de Cristo? ¿Qué más dice? Una fe, un solo bautismo. ¿Cuándo fuiste bautizado, hermano? Y yo me bauticé el año pasado, hacía frío. Hermanos, nosotros fuimos bautizados cuando Cristo murió. Romanos capítulo 6 dice, ¿o no sabéis que cuando Cristo murió fuiste bautizados en su muerte? Bautizados, sumergidos. Hemos muerto en la muerte de Jesús y hemos resucitado, revivido en la resurrección de Jesús. En esto consiste en entender lo que es la redención consumada y la redención aplicada. Cristo hizo toda su tarea y cuando dijo, Padre, consumado es, la redención fue consumada. Ya está todo listo. Pero cuando llega el día de tu salvación, cuando llega el llamamiento de Dios, entonces es la redención aplicada. Si usted trabaja en un trabajo, en una empresa, en un lugar con relación de dependencia, por lo general hoy en día se está estirando o acostumbrando de que la persona se le liquide el sueldo y vaya con la tarjetita al banco, al cajero automático y retire su sueldo, ¿sí o no? Muy bien, cuando llega el día de pago, el jefe va a firmar, el jefe de personal va a poner el sello y va a hacer el depósito en el banco. Para el jefe, para la empresa, usted ya ha sido pagado. Ya ha sido consumado su pago, ¿sí o no? Pero hasta que usted no vaya al cajero y meta tarjetita y saque el dinero, no se ha aplicado el pago. Pero ya estaba pagado, ¿sí o no? Usted si quiere puede ir 2 días después a retirar, o puede ir 2 meses después a retirar, o puede ir 2 años después y ahí va a estar su plata, ¿sí o no? Porque es suyo, usted tiene la tarjetita. Muy bien, ¿todo el mundo tiene tarjetita para retirar plata? No, a quien el jefe le dio, reconociéndolo, usted pertenece a mi empresa, te doy la tarjeta para que cuando vos dispongas y acudas, hagas efectivo tu dinero. Muy bien, la salvación es así, Dios escogió a quienes Él le iba a dar el favor de la salvación. ¿Cristo qué hizo? Cristo consumó la salvación. Él ya la hizo efectiva en la cruz de Calvario, pero hasta que usted no acuda a Él, hasta que usted no vaya a Él, hasta que usted no la aplique en su vida, no va a ser una salvación aplicada. Por eso es que muchos congregan en un lugar y están años en el lugar, pero todavía no metieron la tarjeta en el cajero.
Por eso siguen yendo a una iglesia y siguen malos, siguen desobedientes, rebeldes, no agradan a Dios, maltratan a su esposa en la casa, a sus hijos. Y dice, pero yo no sé, va a la iglesia y sigue igual. Alguien tiene que decir, hermano, tu salvación está en el cajero. Vaya y sáquela, por favor, porque ya es efectiva. Aplíquela a su vida. Esto es cuestión de fe. Por eso es que Cristo, en Él, todos fuimos bautizados, pero hasta que usted no haga aplicación de la redención, usted no será transformado. ¿Me está entendiendo? Él ya lo hizo. Murió una sola vez y para siempre. No va a morir todos los domingos por la gente. Él ya lo hizo una sola vez y está exaltado por el Padre hasta lo sumo y está sentado en su trono esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Fíjense lo que dice la Escritura. Ahora depende de usted. Porque si Él te escogió, si Él te llamó, bueno, deberías tomar decisión de decir, acudo. Por eso dice la Biblia, Jesús dijo, el que viene a mí, no le echo afuera. Y Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no le ha dado la tarjetita. Si mi Padre te escogió, si mi Padre te ha traído, por eso vas a venir a mí. Un cuerpo, 1. Un espíritu, 2. Una esperanza, 3. Un solo Señor, 4. Una fe, 5. Un bautismo, 6. ¿Y cuál es el séptimo? Un solo Dios y Padre de todos. Un solo Dios y Padre. El que entiende quién es Dios y que reconoce quién es su Padre, que es Dios, sabe que es hijo, y si es hijo es heredero, y si es heredero ya no es esclavo. ¿Me entienden? Entonces no necesita andar cayendo en las trampas diabólicas metidas dentro de la iglesia. Pacte con Dios por su milagro. Ponga dinero por de acuerdo a su fe para recibir una palabra profética. Los mercaderes de la fe están metidos en este tiempo en muchas congregaciones. Los verdaderos hijos de Dios saben que son herederos de la gracia. Y que nuestro Dios nos ha dado todo por amor. Y por eso es que debemos nosotros administrar todas las cosas. Así que, mis amados hermanos, tendríamos que empezar a ver cada uno de nosotros lo que el Señor está haciendo referencia en cuanto a lo que es la iglesia de Jesucristo. No levante su mano ni responda, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Eres parte de la iglesia de Cristo? Simplemente piense y evalúe, examínese, dice la palabra, examínese, póngase a prueba, porque el fruto es lo que determina, el fruto. Nosotros podemos equivocarnos porque nos vemos cuando son las reuniones. Y acá están todos muy santos. Hasta sonríen. Pero ¿qué pasa más tarde? 2 horas más tarde. ¿Qué pasa mañana? ¿Cuál es tu conducta? ¿Qué piensas? ¿Acaso crees que Dios no lo sabe? Deberíamos empezar a tener mucho temor y temblor por el Dios que adoramos. A Él todas las cosas tenemos que rendir cuenta. Por favor, alguien que busque Hebreo 4:13. ¿Quién lo tiene, por favor, que lo lea en voz alta? Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En su presencia no hay cosa que no haya ser manifestada. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que ¿qué? Diga conmigo en voz alta, tengo un turno. ¿Usted sabe que tiene una cita? Todos tenemos una cita. Ese día viene. Y todas las cosas tenemos que rendir cuenta. 2 Corintios 5:10. A ver si ese es el versículo. Alguien que lo lea, por favor.
2 Corintios 5:10. Fuerte, ¿quién no tiene? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Ay, pero caramba. Sea bueno o malo. Pensar, simplemente pensar. ¿Alguna vez hiciste algo malo? Muy bien. ¿Alguna vez hiciste algo bueno para Dios? Póngalo en la balanza en este momento. ¿Qué cosas hizo más? Léelo de nuevo. Es necesario, dice. Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. ¿Sabe lo que es comparecer? Es una citación, ¿no? Cuando te llaman a comparecer, o vas voluntariamente, o viene un autito con luz en el techo. Y te dicen, tenés que comparecer. Término, tribunal. ¿Le sugiere algo? Tribunal. Para que cada uno reciba lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Le doy una postdata. Eclesiastés, el último capítulo y el último versículo. ¿Sabe dónde está Eclesiastés, no? En su misericordia tiene un índice en la Biblia. Si no lo encuentra. Eclesiastés está después de Proverbios. Fíjese lo que dice el último capítulo, que es el 12, el versículo 14. ¿Qué dice allí? ¿Quién lo tiene? Fuerte, fuerte. Que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con todas las cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Ay, ¿tiene algo encubierto usted que el pastor no lo sepa? Dios lo sabe. ¿Escuchó? Dale un santo codazo al que está al lado tuyo y decirle, ¿escuchaste? Dice, porque Dios traerá, sacará a luz todas las cosas que están encubiertas, las sacará a juicio. En juicio hay justicia o juicio o condenación. No hay empate en el reino de Dios, no se define por penales, no hay grises. O se es o no se es. Usted esta noche está siendo apercibido, hermano, delante de Dios, porque estoy hablando palabra del Señor. Incluso mi espíritu se somete a esta palabra, porque todos compareceremos delante del Señor. Y el día que te olvides, yo me voy el martes y te puede olvidar la semana que viene, puede venir la Pascua, puede venir Carnaval, puede venir Navidad, lo que usted quiera, y sigue todas las cosas, pero el día del juicio, lo que estás escuchando esta noche y lo que hayas leído en la Escritura se te pondrá en tu contra si no has apercibido tu vida. Ordena delante del Señor. ¿Saben por qué se me va tanta gente del ministerio? Porque muchos no soportarán la sana doctrina. No le gusta que le hable así. Yo no voy a endulzar el oído a la gente. Yo voy a hablar la palabra de Dios. Porque si yo como un predicador predico algo que es falso, ay de mí. Pero si yo predico la verdad, ay de usted si no lo hace. Usted tendría que tener en cuenta que la Escritura dice que no, todo será traído por Dios. El que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que está en todo tiempo, en todo lugar, por Dios, Él traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas, como dice, encubiertas, escondidas. Por eso David decía, examíname Dios, examíname, pruébame, ponme a prueba, Señor, líbrame de los pecados que son ocultos. Si hay algo que yo no lo sé, en camino de perversidad, líbrame, Señor. ¿Saben por qué? Porque él sabía muy bien esto. Usted no ora así todos los días. Es más, usted sabe qué es lo que ha pecado. Y ni siquiera tiene el temor de decir, Padre, perdóname. Lo encubre. Ahí va bajo la alfombra. Total, el pastor no sabe. Total, tenemos 2 horas de reunión y nadie sabe. Todos compareceremos. Y saben, hermanos,
Estos juicios son públicos. Estos juicios son públicos. Yo te veré y tú me verás cuando yo esté delante del Señor. Yo te veré cuando tú estés delante del Señor. Y si el Señor te justifica, y si el Señor te dice, siervo fiel, pasa a entrar al gozo del Señor, yo voy a llorar de gozo con vos. Pero si el Señor te condena mandándote al infierno, yo voy a llorar de gozo por la justicia de Dios, diciendo, Señor, tu justicia se hizo. Pero este es el tiempo. Este es el tiempo de arrepentirse, el tiempo de hacer las cosas bien, de dejar las niñerías, de entrar en las profundidades del Señor. Hay de los predicadores que predican simplemente para endulzar los oídos, para engordarse de las ovejas, hacerse ricos, enriquecerse, de hacerse los rostros y gordos, mire. Ay, dice la Biblia. Necesitamos nosotros meditar. Medite en su corazón. Sepa que Dios traerá todas las cosas a juicio para que cada uno reciba lo que haya hecho, sea bueno, sea malo, escondido o no escondido. Todo saldrá a la luz. La iglesia de Cristo, la que es santa, pura, sin mancha y sin arruga, tiene la característica de ser una iglesia preciosa. Pero ¿saben? No todos los que congregan pertenecen a esa iglesia. Cuando Él toque la trompeta, su iglesia será reunida de los 4 puntos de la tierra. Dice Efesios 4, dicho por la boca de Jesús. Perdón, Mateo 24. Por la misma boca de Jesús, Él dijo que de los 4 extremos de la tierra reunirá a sus escogidos. ¿Saben por qué? Porque Él le dijo a Pedro, Pedro, yo edificaré mi iglesia. Jesús no hace nada imperfecto. Jesús no hace nada despreciable. La iglesia que Cristo está edificando se la ve, pero se la ve diseminada por distintos lugares. Hay algunas mega iglesias que el juicio de Dios no ha caído porque hay 2 o 3 personas santas, como Lot en Sodoma. ¿Se dan cuenta? Porque oran, porque aman al Señor, porque están allí. ¿Me está entendiendo? Usted para su casa debe ser igual. Usted debe ser la sal. Jesús dijo, vosotros sois la sal del mundo. ¿Qué pasa cuando uno va a un bar y pide una gaseosa fresquita? Le traen, o una cerveza y le traen qué cosas, papas fritas. ¿Saben para qué le dan papas fritas? Para que le dé sed. ¿Y sabe para qué le da sed? Para que diga, mozo, otra. Porque ¿qué hace la sal? ¿Provoca qué cosa? Sed. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. ¿Sabe por qué usted es sal? Porque usted tiene que provocar la sed de justicia en su familia, en su casa, en los oyentes, en el barrio, donde esté. ¿Y cómo lo hizo Pedro para que tengan sed de justicia? La multitud que estaban allí. Pedro se paró y dijo, esperen, dejen de estar criticando, ellos no están borrachos, ellos están llenos del Espíritu Santo. Lo que ellos están diciendo es lo que el profeta Joel dijo hace un tiempo atrás de que esto iba a suceder. Pero ese Jesús a quien ustedes crucificaron, a ustedes lo mataron al Mesías, a su propio Mesías ustedes lo mataron. Y ellos empezaron a sentirse mal. Y dijeron, varones, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Cuál fue la respuesta? Tenía sed de justicia porque sabían que estaban en un grave peligro ante la justicia de Dios Padre. Necesitaban justicia. ¿Cómo alguien puede tener sed de justicia si se le predica un evangelio diferente? No puede haber ninguna reacción de justicia. Por eso es que usted está escuchando la palabra de Dios y usted está a tiempo. No importa si usted congrega hace años o no. Lo importante es que usted sepa que delante de Dios, ahí no hay chapa ni de apóstol, ni de pastor, ni nada. Allí estará usted delante del tribunal para rendir cuenta delante del Señor. Justo, santo y digno de toda la gloria. Usted tendrá que rendir cuenta como yo. ¿Por qué entonces estamos hablando de la iglesia? ¿Por qué vamos a hacer hincapié sobre lo que es la vida de la iglesia? Porque tenemos 20 siglos de distancia de la iglesia verdadera.
Y muy poco se entiende lo que es la iglesia. Y se necesita volver a lo original. Pararse, preguntar y entender. Muchas cosas se han metido entre la iglesia que no son ciertas. Y temo decir, pero es verdad, hay muchos que creen que son salvos y van contentos, con una sonrisa, de oreja a oreja, al mismísimo infierno. Nunca se han encontrado con el Cristo que los justifique. Solamente han aprendido un estilo de iglesia, un estilo de vida religiosa, a sentarse, a escuchar un mensaje, a poner un diezmo, una plata, y vuelvo a otra semana. Si Cristo no es tu Señor, no es tu Salvador. Y estamos en el tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Evalúe su vida. Piense. Nosotros no estamos para agrandar la iglesia. El que le da el crecimiento es Dios. Es el que añade a los que van a ser salvos. Nosotros estamos para contenernos, para orar unos por otros, para alentarnos en amor, para exhortarnos, para edificarnos. Y si usted no ama a su hermano, el amor del Padre no está en usted. Debe amar a su hermano. ¿Cuánto reciben la palabra? Examínese, piense, medite. Sábado y domingo vamos a tener la continuación. Vamos a profundizar. Ya el pastor le va a comunicar los horarios, porque si tenemos la posibilidad de tener desde la tarde, mejor. Pero necesitamos aprender y conocer lo que Pablo nos revela acerca del misterio escondido en otras generaciones. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el Señor de la iglesia? Si debemos repasar algo que hemos aprendido hoy, deje de pelear por niñería, hermano. No pelee con su hermano por las cosas que practica o no practica. Póngase de acuerdo en las doctrinas fundamentales del Señor, que es lo que más nos hace bien, nos edifica. Honre, respete cada cosa que Dios ha establecido. Esa es la manera de poder demostrar que Cristo está en nuestras vidas.